quien habla a nuestros corazones en este día. Amén. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias porque tú eres el Padre Celestial. Tú eres el Padre por excelencia, Señor. Padre, tú eres el que nos enseñas, mi Dios, a ser hijos, a ser padres, a ser madres conforme a tu voluntad. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que la obra que tú comenzaste en estos talleres la culmines. Espíritu Santo, haz conforme a tu voluntad, Señor. Abre los corazones, quita toda falta de receptividad, todo aquello, Señor, que no permita que este mensaje pueda llegar, pueda tocar las vidas de los corazones. Te pido que arranques todo pensamiento contrario, negativo, y que sea la luz de tu Espíritu Santo iluminando, Señor, la luz de tu palabra, Señor, iluminando las mentes de los padres, de los hijos, para que puedan caminar como familias alineadas a tu voluntad. Gracias, Señor, te damos en este día, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Un aplauso para el Señor en esta tarde, amén, porque Él es el Padre perfecto. Él es el Padre perfecto. Y yo sé que quizás muchos de ustedes, ¿verdad?, dirán, bueno, esta hermana, bueno, ya no es mamá, ciertamente no soy mamá, pero como les decía, claro, es mi anhelo en mi corazón ser madre pronto, si Dios lo permite. Pero Dios por alguna razón me puso en este lugar para hablarles, porque aunque no soy madre, aún fui hija. Y realmente hay marcas en mi corazón de los padres que tuve, marcas profundas, muy profundas, que Dios me permitió vivir, experimentar, y hablo de lo que he vivido, del ejemplo que me dieron, que recibí en mi casa. Y no solamente eso, sino también lo que Dios me está permitiendo ahorita. Yo oré por un trabajo y Dios me puso en un trabajo orientando padres y familias. Muchos saben, ¿verdad? Y me conocen aquí como directora de alabanza y adoración, que canto. También es parte de mi identidad como hija de Dios. Soy adoradora, pero también Dios me permitió estudiar psicología. Soy licenciada en psicología mención clínica, y es una carrera que Dios fue el que me guió a estudiarla. Él sabía los planes y los propósitos que tenía con esa carrera. Y bueno, estoy ejerciendo desde el año pasado, y en la gracia y la misericordia de Dios, Dios me ha dado el privilegio de orientar familias. Algunos no conocen el Evangelio, pero sé que Dios me está poniendo allí para poder guiarlos a Él. Y lo mismo que yo oriento a los padres allá, es lo que yo estuve hablando tanto en el primer taller como en el segundo taller. Pero en este taller va a ser un poco diferente, porque ya no vamos a hablar de ciencia, ya no vamos a hablar de quizás de problemas que hablé en el primer taller, en el segundo taller, sino que vamos a hablar de la ejecución. Hoy vamos a hablar de cómo unir las generaciones, cómo unir los padres y los hijos. Hoy es un día de poner en acción lo que hablamos en el primer taller, lo que hablamos en el segundo taller, y hoy ustedes van a ejecutar lo que aprendieron. Pero antes de ejecutar eso, vamos a desarrollar unos temas aquí que son importantes, que quiero que lo escuchen, que abran sus corazones y que puedan entenderlos. Amén. Vamos con la primera diapositiva. Bueno, siempre van a haber problemitas técnicos. Bueno, es importante saber que como hijos de Dios nosotros tenemos el modelo que es el modelo por excelencia de cómo ser padres, cómo ser madres, cómo ser hijos, cómo ser hermanos, el trato entre hermanos en la familia. O sea, la palabra de Dios es nuestro estandarte, es nuestro modelo principal. Muchos quizás no son receptivos con la psicología, lo he explicado varias veces. Algunos creen que la psicología es del diablo, que eso no es de Dios, que eso es algo anticristiano. Y la verdad es que todo depende de cómo tú lo uses. Uno agarra, ¿verdad?, un cuchillo, y un cuchillo tiene una función: cortar la carne, ¿verdad?, y hacer los alimentos. Cuando un cuchillo se usa de esa manera, es provechoso, ¿verdad? Pero si ese mismo cuchillo se usa para cometer actos delictivos, ¿qué está pasando con el cuchillo? Obviamente
que se está utilizando de una manera que es incorrecta. Es el mismo cuchillo, pero son dos actos distintos que se están haciendo con el mismo cuchillo. Tal cual pasa con la ciencia, porque realmente Dios es el Dios creador de la ciencia y el conocimiento, y Él es el que sabe todas las cosas. Cuando se utiliza la ciencia de una manera incorrecta o alejada de Dios, ¿qué pasa? Se hace mucho daño. Se hace daño a las vidas, a los corazones, que es lo que hemos visto. Los psicólogos no cristianos, no conocedores de la palabra, utilizan la psicología de una manera incorrecta, porque no tienen conocimiento de Cristo. Sí, pero para terminar acá. No tienen conocimiento de Cristo, entonces utilizan la psicología de una manera errada. Pero si utilizamos la psicología y cualquier ciencia se usa de una manera correcta, poniendo la palabra de Dios como principio, pues esa ciencia o ese conocimiento se puede aprovechar para bien. Amén. Así que la psicología no es más que una herramienta que, unido a la palabra de Dios o como base fundamental, los principios de la palabra pueden traer frutos, pueden traer vida eterna, pueden traer bendición a los hogares y a las familias. Amén. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Familias alineadas al cielo. Siguiente diapositiva. Hablamos de la reconciliación de las generaciones y dice la palabra del Señor en Malaquías 4:6, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Aquí está hablando de un deseo que está en el corazón de Dios. Dios quiere reconciliar a los padres con los hijos. Él quiere unir todos esos conflictos que se generan en las familias. No es algo nuevo para Dios. No es algo nuevo. Y aunque esta palabra tiene un contexto y una enseñanza acerca del fin de los tiempos, si nos vamos a la palabra de reconciliación, quizás muchos nos podemos identificar. A veces hay padres que no tienen una buena relación con sus hijos, hijos que no tienen una buena relación con sus padres, hijos y padres que tienen pleitos entre ellos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere reconciliación de las familias. Dios quiere que los padres y los hijos estén unidos, estén en un mismo sentir, en un mismo corazón, se perdonen, se amen, se respeten, se honren mutuamente. Ese es un deseo que está en el corazón de Dios, porque las generaciones están en el corazón de Dios. A ver, siguiente versículo. Y esto quiero hablarle a los padres, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, y ahí está en 1 Timoteo 4:12. Dice, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. ¿Qué pasa con muchos jóvenes, con los hijos, que a veces se sienten menospreciados por los padres, menospreciados por la iglesia? ¿Por qué se sienten menospreciados? Porque bueno, yo soy joven y yo no soy ejemplo para nadie. Cuando la palabra del Señor dice que los creyentes vean en ti un ejemplo, que vean en ti en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y pureza, que está diciendo la palabra del Señor, que los jóvenes tienen la capacidad de mostrarnos a nosotros los adultos fe, pureza, pueden ser un ejemplo para ti, para nosotros. Los jóvenes pueden ser un ejemplo para nosotros. Por eso es que el Señor está diciendo ahí que nadie menosprecia a los jóvenes. ¿Cuál es el llamado en esta mañana que el Señor nos hace a todos los adultos en este lugar? A todos los padres. No menospreciemos a los jóvenes porque son jóvenes. No, porque son jóvenes, ¿qué van a saber de la vida? No, porque es que yo ya tengo un recorrido, porque yo tengo un kilometraje, como dicen. Eso es cierto, pero ya vamos a explicar eso. El hecho de que tengamos mucha experiencia, hemos recorrido tantas cosas en la vida, eso no me da derecho a mí a menospreciar al joven, a creer que el joven no tiene nada que enseñarme, a creer que el joven no puede ser un ejemplo para mí. El joven puede ser un ejemplo para ti. Los hijos, ahorita los que me están escuchando, todos los hijos, pueden ser un ejemplo para sus padres, pueden ser ejemplo para otros adultos. Pueden marcar, Dios puede utilizar un joven para marcar tu vida. Con una palabra, con su testimonio.
Hay jóvenes consagrados al Señor, jóvenes que viven una vida recta, los hay. Quizás los que se ven más son los que están de repente medio chuecos, pero la realidad es que hay jóvenes que se guardan para el Señor, que honran al Señor y son ejemplo para nosotros. Amén. Siguiente diapositiva. No menospreciar al anciano. Y esto va para los jóvenes. Estamos hablando de no menospreciarnos. Ni los adultos, ni los padres menospreciar a los jóvenes o a los hijos por su falta de experiencia, por las imprudencias que puedan cometer. Ni los padres pueden menospreciar a los hijos, ni los hijos pueden menospreciar a los padres o al anciano en general. Porque estamos hablando de todos. O sea, no podemos menospreciar a nuestros padres, pero tampoco podemos menospreciar a los demás adultos, a los ancianos, a las personas mayores de la iglesia. Y dice la palabra del Señor en Levítico 19:32, ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. Y esta es la palabra de Dios y esto es para los jóvenes. No podemos menospreciar a los ancianos o a los adultos o a nuestros padres o a las personas que son mayores que nosotros. Porque ¿qué pasa? Muchos jóvenes sienten esto. Ay, no, pero es que los ancianos, las personas de la iglesia son demasiado religiosos. Ay, que en Aguara son demasiado anticuados. Que no sé qué más. Pasa eso. Pero también pasa de los adultos a los jóvenes. Ay, que esos muchachitos que sí son, que todo el tiempo bailando ahí, queriendo hacer piruetas ahí en la iglesia y bailando y no sé qué. Ay, que se visten así, que se visten asado. Pasa de parte de los adultos, de las personas mayores que a veces critican a los jóvenes y pasa de los jóvenes que critican a los ancianos, a los adultos, a los padres, porque no se están entendiendo los tiempos. Ni los adultos ni los ancianos están entendiendo la temporada de ellos, ni los jóvenes tienen la comprensión de la temporada que ellos están viviendo. Y aquí lo que necesitamos nosotros es abrir el corazón y ser flexibles para comprender que hay una diferencia de temporadas y aceptarla. Los ancianos y los adultos tienen que aceptar a los jóvenes y a los niños como son y la temporada que están viviendo. Con esto no estoy diciendo que vamos a aceptar que se pongan un chorcito por aquí, que se pongan un escote por acá. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los adultos y los ancianos de la iglesia tienen que amar y aceptar a los jóvenes y entender las temporadas que están viviendo ellos. Y los jóvenes tienen que entender las temporadas que vivieron los padres y los adultos y las diferencias que hay. Y honrarlas. Los jóvenes tienen que honrar a los padres, a los ancianos, a los mayores. Y los padres, los ancianos y los mayores tienen que honrar a los jóvenes y a los niños y entender las temporadas de ellos. Su modo de hablar es diferente, su modo de vestir es diferente, su pensamiento es diferente. Y usted tiene que ser receptivo de tratar de involucrarse y aprender cómo es el pensamiento de los jóvenes y de los niños en la actualidad. Y los jóvenes tienen que también abrir sus corazones para escuchar a los padres y a los ancianos y ser receptivos al pensamiento del anciano y de la persona adulta. ¿Por qué le parece que esto es imprudente? A ver, hermano, pero ¿por qué le parece a usted imprudente que yo baile de determinada manera? Qué sé yo, en las coreografías de la iglesia, por ejemplo, que son temas que han salido a flote aquí en la iglesia. Que los jóvenes, que los ancianos, que no me gusta, que están bailando, que la iglesia, que no sé qué. ¿Por qué los jóvenes no nos acercamos a los ancianos para conversar, para conocernos, para entendernos? Y eso también pasa, que el joven rechaza al anciano, rechaza a la persona mayor, pero entonces la persona mayor también rechaza al joven. No, ese muchachito, cabeza loca. Eso es lo que quiere, está escuchando puro reggaetón cristiano. ¿Y qué cristiano? Eso no suena cristiano nada. Yo he escuchado eso, ¿verdad? Son cosas que pasan y hay un conflicto generacional. Y este conflicto generacional genera más conflicto. Entonces, necesitamos ser humildes todos. Bajarnos de que yo soy el que más sabe porque tengo más tiempo en la vida. Y el joven que también bajarse y humillarse
de que creen que porque son modernos y manejan la tecnología como les da la gana, entonces, no, tú no sabes nada, tú eres un viejo, tú eres un anticuado, ¿tú qué vas a saber? Tú, ay, mamá, porque lo he visto. Entonces no quiero escuchar a mi papá, no quiero escuchar a mi mamá, no quiero escuchar a mi abuelo, no quiero escuchar a los líderes de la iglesia. Ay, porque ellos están en la época de antes, ellos están allá desactualizados. ¿Sí? Y entonces los ancianos, no, estos muchachitos los subestimamos. No, esto es cabeza loca, eso hay que esperar que madure, que crezca, que Dios trate con él. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios trate con los jóvenes. Vamos a orar, pero también vamos a actuar. Usted puede orando, pero con el mazo dando. Ore, pero acérquese. ¿Sí? Involúcrese con su hijo, conózcalo. ¿A ti te gusta TikTok, Pavé? ¿Por qué a ti te gusta TikTok? Siéntate al lado. ¿Qué es lo que tú ves en TikTok? Ajá, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se maneja ¿Y qué es lo que ves tú? ¿Cuáles son? No, mamá, a mí me gusta fulanito. Estos son los TikTokers que yo sigo. Conozca cuáles son los TikTokers que su hijo ve. Averigüe, infórmese, aprenda a usar el teléfono. Aprenda a usar la tecnología. Usted tiene que conocer la generación actual, porque a veces nos bloqueamos. No queremos saber nada. No, que los tiempos de antes eran mejores, los tiempos de antes. Entonces nos cerramos, nos bloqueamos y nos alejamos y nos distanciamos de nuestros hijos. Nos distanciamos, bueno. Entonces por eso es que otras personas tienen más influencia sobre nuestros hijos que nosotros como padres. Ustedes como padres tienen menos influencia sobre ellos porque no se involucra con ellos. Usted tiene que ser inteligente, como habla mucho el pastor, inteligencia espiritual. Morir a usted, a sus gustos, a sus deseos, para involucrarte con tu hijo, conocer lo que a tu hijo le gusta y poder unir las generaciones, establecer ese vínculo. Entonces, esto significa que ni el adulto, ni la persona mayor, ni el padre, ni el anciano debe menospreciar al joven de ninguna manera, ni el joven debe menospreciar al adulto, a la persona mayor, de ninguna manera. Aquí nadie debe menospreciar a nadie. Todos tenemos que tratar de entender las diferencias. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, al Ministerio de Adoración y Alabanza, nos pasa cuando vamos a ministrar, que de repente nosotros las canciones más nuevas de worship que están saliendo, la de Barak, la de otra, no sé qué, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, al pastor que le gustan las canciones de antes. Las canciones de antes, y nosotros tenemos que aprendernos esas canciones. Y muchos ancianos de la iglesia me dicen aquí que sienten la presencia de Dios, es cuando el pastor Gustavo canta los coritos. Y nosotros aquí cantando worship, ministrando 2 horas, los jóvenes son los que son ministrados por esa música, por el worship. Pero los ancianos nos ven, ay, qué bonito, ay, cantaron bonito, y se nos quedan viendo así. Yo los he visto a los ancianos. Pero que el pastor se para a cantar las pentecostales. Mira, esos lloran, danzan en el espíritu, hablan en lengua, te profetizan todo. ¿Ves? Porque las generaciones son diferentes y el Espíritu Santo trata con cada generación en la manera que ellos entienden. ¿Sí me están entendiendo esto? Entonces yo aprendí que yo tengo que cantar coritos pentecostales, que yo tengo que, como joven, yo tengo que involucrarme con la generación de antes para que Dios me pueda usar a mí para poder ministrar a la generación de antes. Entonces cuando están los ancianos de la iglesia, el pastor está cantando los coritos, yo tengo que saberme los coritos porque yo tengo que ministrar con el pastor para que la iglesia toda sea ministrada, los ancianos y los jóvenes. Cantamos el worship, que los jóvenes entienden, que los jóvenes abren el corazón, se conectan con Dios con esas canciones actuales, me las aprendo, me las sé, me gustan, pero tengo que, así no me guste a mí, si yo quiero participar de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con la generación de antes, yo tengo que aprenderme las canciones que ministran a los ancianos y a las personas mayores de la iglesia. ¿Sí están entendiendo este ejemplo? Conectar las generaciones. De repente no me gustan algunos coritos, pero me los aprendo porque yo quiero participar de lo que Dios está haciendo. Igual pasa con los padres. De repente no me gusta TikTok, no me gusta la generación actual, cómo interpretan las cosas, no me gusta. Pero así no te guste, tienes que morir a lo que a ti te gusta para poder conectar con tu hijo y conocerlo
y que Dios te pueda usar a ti para ministrar a tu hijo. Igualmente los jóvenes también tienen que morir a ellos y sentarse a escuchar a los padres. Lo que no quieres escuchar, lo que te fastidia, lo que te parece que es anticuado, siéntate y escucha aunque no te guste, porque no sabes qué es lo que vas a aprender, qué es lo que Dios te quiere hablar. Amén. Siguiente. Dios es un Dios de generaciones. Mateo 22, del 31 al 32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pastor, pase. Hola, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Victoria está por aquí. Lo que está diciendo Saraí, yo lo que pienso es que una de las cosas que ha pasado conmigo, ¿verdad? Es que entendí lo que dice la Biblia cuando seamos odre nuevo, ¿ves? La palabra odre nuevo es flexible y realmente en el caso mío, de mi esposa, claro, mi esposa es así juvenil, pues, ¿verdad? Y yo he tenido que usar franelas y entonces compramos unos zapatos así y esas cosas. Y entonces adaptarme, pues. Y en el caso, fíjate, el otro día, yo por ejemplo, yo dije dentro de mí, ¿cómo hablo con Leo? ¿Verdad? ¿Qué edad tienes tú, Leo? 12. Y yo me acercaba a Leo, yo tengo 62, le llevo ¿qué? 50, ¿verdad? Y en ese mismo orden de ideas, por ejemplo, acercarme, fíjate, con esto termino, acercarme yo a ella, a Antonella, inclusive acercarme a los sordos jóvenes. ¿Dónde está Jesús? Jesús, tu hijo, ¿dónde está? Ya está perdido, ¿ves? Entonces, acercarme a Roy. Ahorita me estoy acercando a Rona. Entonces, para que uno pueda lograr eso, digo yo como papá, porque ya tengo hijos ya más grandes, ¿verdad? Yo creo que lo importante que dice Saraí es que el hijo te pueda tener confianza, ¿ves? Y entonces, en vez de buscar una fuente extraña, tenga la confianza contigo y te cuente sus problemas a ti. Esa es la meta, ¿ves? Que el hijo no busque fuentes externas, sino que el papá y la mamá sean esa fuente, ¿ves? Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos con la revelación de la palabra de Dios, podamos tener ese equilibrio, ¿verdad? Tanto, por ejemplo, fíjate, esa entrada, yo a veces... ¿Cuántas veces yo, por ser religioso, no creé un muro con mis hijos? Ahora no, porque yo le digo a Isaac, chamo, ¿qué te pasa? Vamos a hablar aquí. ¿Ves? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cuánto me entiendes? O de repente, fíjate que esto aquí, este taller, es para romper eso. ¿Ves? Y que pueda, por ejemplo, Arlene acercarse a su papá, tener confianza con su papá, ¿verdad? ¿Cierto? Por ejemplo, yo me imagino a cómo se acerca Esteban a Ronnie, Ivana, ¿verdad? Y bueno, tome para no hablar tanto. Amén, así es, así mismo, pastor. Y bueno, siguiendo con el versículo que teníamos aquí de Mateo 22, del 31 al 32, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Que Él es un Dios de generaciones, que Él es un Dios de mis padres, míos, va a ser el Dios de mis hijos, de mis nietos. O sea, es el mismo Dios, pero Dios en cada temporada opera de diferentes maneras. El trato que Dios tuvo con Abraham no fue el mismo trato que tuvo con Jacob y no fue el mismo trato que tuvo con Isaac. ¿Sí me están entendiendo esto? No fue el mismo trato. Dios trató con cada generación de acuerdo a la etapa y a la temporada que estaba viviendo. Entonces, así está pasando hoy y ahora. En esta generación
El Espíritu Santo de Dios está tratando con esta juventud en la manera que ellos entienden. Y los adultos, los ancianos, tienen que confiar en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en esta generación. Porque dice que va a haber un derramamiento del Espíritu de Dios en los jóvenes que verán sueños, visiones. Dios le va a hablar a los jóvenes. Yo creo que Dios va a hacer eso. Y es un avivamiento que está por venir. Y esta generación es la que Dios está preparando para desatar eso. Entonces los ancianos y los adultos no pueden subestimar la obra que el Espíritu Santo está haciendo en esta generación. Por más que usted vea que estén medio chuecos, no, pero lo veo que está caminando. No, Dios está haciendo algo en esta generación y usted tiene que ser participante de lo que Dios está haciendo. Si en esta generación Dios va a hacer algo, usted tiene que involucrarse con los jóvenes, usted tiene que involucrarse, conocerlos, ver, pedir al Espíritu Santo que le diga qué es lo que tú vas a hacer con esta generación, cómo yo puedo aportar de lo que yo tengo de mi generación pasada, cómo yo puedo aportar a esta generación de lo que tú vas a hacer, Señor. ¿Cómo yo puedo invertir? ¿Qué puedo hacer por estos jóvenes? ¿Cómo puedo honrar a los jóvenes? ¿Qué puedo hacer yo para bendecir a esta generación? Porque si me pongo a ver que se viste así, que escucha esta música, que habla así, que habla asado, si usted se pone a ver eso, amado hermano, adulto, mayor que me escucha, usted no va a participar de lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta generación. ¿Sí? Así como yo, si no me aprendo los coritos y las canciones viejas, no puede Dios usarme para ministrar a los ancianos de la iglesia, porque si yo me pongo a cantar canciones de worship, los ancianos no, esas canciones no les tocan, sus corazones no se abren. Pero si yo canto de canciones de antes, Dios me va a utilizar a mí para poder bendecir a la generación pasada. Tal cual pasa con la generación de antes. Usted tiene que pedirle al Señor qué puede usted aportar para esta generación, cómo usted puede ser usado por Dios. Dígale al Señor, Señor, yo quiero que tú me uses para bendecir a esta generación. Yo quiero ser un instrumento, yo quiero participar de lo que tú estás haciendo actualmente, ahorita. ¿Sí? Entonces, eso es algo que usted tiene que tener en cuenta y muy presente. No subestime a esta generación. No, que tiene 12 años, 10 años. Ay, que todavía no sabe ni dónde está parado. Ay, ese no ora. No subestime lo que Dios está haciendo con esta generación. Amén. Siguiente. A los jóvenes, a los niños jóvenes, les digo, les comparto esta palabra de Proverbios 1, del 8 al 9. Dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y serás como un collar de honor alrededor de tu cuello. ¿Qué significa esto a todos los jóvenes, los hijos que me escuchan? Escucha la corrección de tu padre y de tu madre, de los pastores también, de los líderes de la iglesia. Escucha. Quítate ese pensamiento de que ellos no saben nada, que son unos anticuados. Que mi mamá, que mi papá. Quítense ese pensamiento, porque eso es un pensamiento perjudicial para ustedes los jóvenes. Eso los perjudica. Abran sus corazones, abran sus oídos. Aunque no les guste lo que papá y mamá están diciendo, aunque les choque, les revuelva el estómago, dispongan sus corazones para escuchar. Porque la palabra del Señor dice que escuches la corrección de tu papá y tu mamá. Y si la Biblia dice que escuches la corrección de papá y mamá, es por algo. Dios no quiere tu mal, Dios quiere tu bien. Él quiere que tú escuches la corrección. Que escuches la corrección de tu papá y de tu mamá. ¿Por qué? Porque dice que lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Vas a tener honra. Dios te va a honrar, porque si caminas en el consejo de tus padres, y si tus padres están alineados a Dios, obviamente, tienen que ser padres que estén alineados al Señor, tú vas a cosechar honor, bendición. Amén. Y la misma palabra del Señor lo dice en los 10 mandamientos. Dice, honra a tu padre y a tu madre y será larga tu vida sobre la tierra. Y ha pasado hijos que deshonran a sus padres y se mueren jovencitos. Eso ha pasado. Hijos que deshonran a los padres y se mueren jóvenes. Hay jóvenes que se mueren a los 30 años y cuando tú haces un estudio de su vida, vas y entrevistas a su papá y su mamá, maldecía a la mamá, maldecía al papá, los deshonraba, les desobedecía y de repente se murió joven.
30 años, 25 años. No, que no sé qué. Yo he escuchado eso. Y es que la palabra del Señor lo dice, que si deshonramos a los padres, nuestra vida se corta en esta tierra. Se acortan los días, el tiempo es menos. Entonces, como jóvenes tenemos que tener conciencia de eso. Y tenemos que saber que tenemos que honrar a nuestros padres para que nuestra vida sea larga y fructífera sobre la tierra, bendecida. Que usted pueda vivir una temporada larga en esta tierra lo determina la honra que usted tenga para con sus padres. Siguiente. Bueno, ahora vamos a tomar un tiempo ahorita, pero para esto vamos a tener un break de unos minutos. Pero todo esto que hablamos es para reflexión, para meditación, porque en las 2 talleres hablamos muchas cosas. Ahorita lo que hice fue mencionar unas que otras cosas, pero luego del break vamos a tener un tiempo de honra, pero no va a ser un tiempo de honra para los hijos. Los padres, cada padre que está en este lugar va a darle a su hijo palabras de honra, palabras de afirmación. Y esto es algo que Dios puso en mi corazón. Porque cuando vemos los problemas de identidad, problemas de estima, muchas veces es porque como padres no hemos alimentado la estima de nuestros hijos. No los hemos afirmado en quiénes son y lo que significan para nosotros, lo mucho que los amamos, lo bellos que son, lo inteligentes que son. No somos afectivos con ellos como ellos lo necesitan. Entonces vamos a tener un tiempo después del break, un tiempo de honra para nuestros hijos, porque a veces tenemos el Día del Padre y los hijos honran al padre, el Día de la Madre, pero no hay un Día de los hijos, ¿verdad que no? No hay. Debería haberlo, porque los hijos también necesitan honra. Los hijos también necesitan sentirse afirmados por sus padres y vamos a tener ese tiempo aquí, así que papá, mamá, vaya preparando sus palabras. Eso sí, no es que vamos a 20 minutos, vamos a tratar de 1 o 2 minutos cada quien para decir sus palabras de afirmación para sus hijos. Y bueno, ahorita vamos al break y espero que todas estas palabras se queden en sus corazones grabadas. Amén. Me gustaría que hiciéramos una oración. Vamos a orar para ir al break. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado hoy, Señor, de poder compartir tu palabra. Señor, te pido que cada uno de estos versículos sean como una semilla que den fruto al 100 por uno en cada corazón de cada padre, de cada madre, de cada hijo, de cada hija, Padre. Te pido, Señor, que seas tú poniendo las palabras de afirmación en cada padre, en cada madre para con sus hijos, que cada hijo pueda escuchar en estas palabras lo que necesitan oír. Señor, pon en cada padre, Espíritu Santo, las palabras que los hijos necesitan escuchar en este lugar para que sean afirmados, para que sean fortalecidos, Señor. Que tú puedas hablar a través de los padres al corazón de los hijos. Señor, te damos gloria, honra y alabanza por siempre. Amén.